Para pensar creativamente hay que dejar de pensar. Paradoja número 3. Acalla tu diálogo interno. Libera el poder de tu mente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo pensar creativamente? A diferencia de la concepción normal de pensar donde utilizamos la mente para planificar y analizar conceptos e ideas, el pensamiento creativo y ciertamente el más poderoso implica no pensar en lo absoluto. ¿Suena esto confuso? En este reporte explicaremos esta paradoja para que puedas entender la naturaleza real del pensamiento y empieces así a liberar aún más tu potencial creativo interior para aplicarlo en tu emprendimiento. Bienvenido al podcast de Emprendedor del Ser, ayudando a emprendedores a integrar su mundo espiritual con sus negocios. Recuerda que puedes suscribirte al newsletter escrito en el enlace que encontrarás debajo de este video. Recibirás un correo electrónico que contiene un reporte cada semana para que puedas integrar tu mundo espiritual en todos tus proyectos y negocios. Sin más preámbulos, comencemos y que disfrutes del contenido. La naturaleza esencial del pensamiento creativo. Así pues, yo diría que la sencilla razón por la que la mayoría de los científicos no son creativos no es porque no sepan pensar, sino porque no saben cómo dejar de pensar. Extracto del libro El poder de la hora. Pensar creativamente es un arte, y como todo arte, este tiene su ciencia y se puede aprender. El problema es que la mayoría de las personas en la actualidad relacionan automáticamente la palabra pensar con la mente, cuando allí no radica la esencia del pensamiento creativo. Esto sin mencionar que en realidad existe muy poca o nula formación respecto a la naturaleza de la mente humana, por lo que la mayoría de personas nunca desarrollan su potencial mental. Para dilucidar un poco sobre la naturaleza del pensamiento creativo, debemos primero reconocer qué no es pensar creativamente. El pensamiento creativo nunca se da en el pensamiento analítico. El pensamiento creativo no yace en la parte racional o intelectual. El pensamiento creativo no implica búsqueda ni esfuerzo. El pensamiento creativo es el uso consciente o inconsciente de una inteligencia que va más allá de nuestra mente racional e implica callar nuestro diálogo interno involuntario para que se pueda dar. Esa es su naturaleza esencial. Exploremos esto un poco más a continuación. Para pensar creativamente hay que dejar de pensar. ¿Alguna vez te has percatado que entre más te esfuerzas por tener ideas brillantes, estas no suceden, y luego cuando te relajas y lo olvidas por un momento, estas simplemente llegan a ti? Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido pensamientos creativos. El problema es que no somos conscientes de cómo sucede, ni somos conscientes de cómo podemos replicar el proceso una y otra vez para pensar creativamente a voluntad, las veces que queramos. Sin embargo, esto es algo que podemos desarrollar. Para lograrlo debes ser consciente de cómo utilizas normalmente el pensamiento en tu vida diaria y estar abierto a una nueva perspectiva. ¿Qué es pensar para ti? Por favor, sé honesto y honesta y sé consciente en cuál de los 3 siguientes grupos te encuentras tú. Primero, para la mayoría de las personas, pensar solo consiste en analizar constantemente y sin control alguno sus recuerdos o memorias del pasado o proyecciones del futuro. Pensamientos como quiero viajar, mi proyecto nunca funcionará, si no hubiera hecho esto, etc. Este modo de pensar es un desperdicio total de energía. No está dirigido a la acción, es inconsciente y repetitivo en las personas. Segundo grupo. Para otros, pensar solo consiste en utilizar la mente de manera consciente para planificar o desarrollar proyectos concretos, así como analizar conceptos e ideas. Ejemplos de estos pensamientos son: debo preparar el informe de ventas, voy a planificar mi viaje a Berlín, voy a crear un plan financiero para salir de deudas, etc. Grupo número 3. Tan solo unos pocos utilizan conscientemente la mente como un órgano receptor de ideas, donde se es consciente que allí no se crean las ideas ni las soluciones, sino que es allí donde se reciben.
Si realmente quieres recordar cómo pensar creativamente, debes alejarte totalmente del grupo 1 y ser parte del grupo número 2 y 3. En realidad, debes aprender a saber cuándo debes hacer lo que hace el grupo número 2 y cuándo debes hacer lo que hace el grupo número 3. Veamos en qué consiste ser parte del grupo número 3 a profundidad. El arte de pensar creativamente. Su mente es un instrumento, una herramienta. Está ahí para utilizarla en una tarea específica y cuando se termina la tarea hay que dejarla de lado. El poder de la hora, Eckhart Tolle. La mente no es creativa en lo absoluto. Su función principal es recopilar información y procesarla. Esta información puede venir del entorno externo, pero también de fuentes de información de reinos no visibles. Lo importante a recordar aquí es lo siguiente. Si constantemente hay ruido en tu mente, nunca podrás percibir nueva información, especialmente de esos reinos no visibles que es de donde vienen las grandes ideas e inspiraciones. Y ese ruido mental se elimina cuando vives en quietud interior. Es decir, cuando no hay diálogo interno involuntario, sino que tu estado interno es de silencio, de paz, de conexión con tu verdadero ser. Eckhart Tolle lo explica de la siguiente manera en su libro. Cuando usted usa la mente y particularmente cuando se necesita una solución creativa, usted oscila unos cuantos minutos entre el pensamiento y la quietud, entre la mente y la no mente. La no mente es conciencia sin pensamiento. Solo de esta forma es posible pensar creativamente. Todos los artistas verdaderos, lo sepan o no, crean desde un lugar de no mente, de quietud interior. La mente entonces da forma a la visión o impulso creativo. En resumen, para poder pensar creativamente debes tener presente lo siguiente. Primero, tu mente no es la fuente de tu creatividad. Es un órgano de percepción cuya función principal es recibir o captar información, no crearla. Recuerda aquí Arquímedes y su famosa expresión eureka. Si investigas un poco sobre esta famosa expresión, te vas a dar cuenta de lo que se trata este reporte. Segundo, para poder recibir inspiración y nuevas ideas, tú debes estar libre de ruido mental. En otras palabras, debes silenciar tu mente, es decir, dejar de pensar. Esto lo logras con práctica y uno de los mejores métodos es la meditación, pero puedes investigar y encontrar uno que se adapte a ti. Punto de acción. Para recordar cómo pensar de manera creativa, te sugiero tener presente los siguientes 3 pasos. No son una fórmula exacta, simplemente son una recomendación de cómo puedes iniciar este camino. Lo importante es que lo pongas en práctica de una u otra manera y vayas viendo cómo puedes pensar creativamente las veces que quieras y a voluntad. Paso número 1. Lee el reporte Despierta tu genio creativo. Encuentra el enlace a este reporte en el newsletter escrito. Este reporte te ayudará a sacar ideas limitantes de tu mente sobre la esencia de la genialidad y te dará pasos prácticos para incitar la genialidad que ya vive dentro de ti. Paso número 2. Desarrolla la quietud interior. Dedica tiempo a diario a entrar en contacto con tu ser, ese reino de quietud y paz interior. Puedes hacerlo con la meditación. El objetivo aquí no es acallar tu mente. Ese es un error que cometen muchas personas al iniciar este camino. El objetivo aquí es desarrollar el hábito de entrar en contacto con ese reino de silencio interior y permanecer en conexión con él de manera consciente en cualquier momento y en cualquier lugar. Cuando haces esto, el resultado natural es una mente en quietud. Paso número 3. Practica la creatividad consciente. Cuando necesites una solución o respuesta creativa, formula la intención en tu mente y luego entra a ese espacio de quietud interior. Esta es la parte donde la mayoría fracasan, ya que se desesperan al no recibir rápidamente las respuestas que buscan. Lo importante aquí es formular la intención, hacer lo que puedas hacer en el momento, es decir, tomar acción, y estar muy atento a las respuestas e ideas que pueden venir de cualquier lado. Te pueden llegar en forma de pensamiento, puedes encontrarlas al ver una película, al leer el periódico, etc.
Lo importante aquí es no forzar las cosas y cuidar que tu proceso creativo no te saque del único momento donde recibirás tus respuestas, el momento presente. Hasta la próxima. Gracias por haberte tomado el tiempo de escuchar este podcast. Espero que este conocimiento te sea de gran ayuda y por favor no dudes en compartirlo a personas o emprendedores que sabes que están en el mundo espiritual. Si tienes alguna duda o pregunta, no dudes en suscribirte a nuestro canal de Telegram en el enlace debajo del video. Allí podremos discutir dudas o preguntas sobre este o cualquier otro podcast y que sé que son temas que iluminan el alma. Saludos y seguiremos en contacto. Tu servidor, Frank Gaviota.